Pues antes de todo os quería pedir si por acaso alguien se ha olvidado silenciar o apagar el móvil, que lo haga. Gracias. Bien. Gracias, hermano. A ver. Bien. Hace dos meses casi, bueno, un mes y medio, un poquito más de un mes y medio, iniciábamos el último mensaje de esta serie que seguimos los jueves por la noche, con las siguientes preguntas. ¿Es Dios un Dios justo? ¿Es la justicia de Dios un mito que inventó la iglesia tradicional? ¿Un cuento para asustar a los simples y así manipular a través del miedo? Si habrá un juicio, ¿cuál será la base? ¿Cuáles serán los criterios de ese juicio? Y si ese juicio se dará, ¿tendrá Dios la capacidad de ejecutar ese juicio? Entonces, ¿juzgará Dios a cada ser humano en particular y asimismo a los ángeles caídos? ¿Y qué sentencias habrá y quién se encargará de ejecutarlas? Esta noche hablaremos de justicia y juicio y veremos si estos conceptos son atributos de Dios o conceptos impropios de un Dios de amor. Como dije, así empezábamos el último mensaje de la serie de estudio bíblico basado en la oración de Ana del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Como ya pasaron casi 2 meses desde entonces, no pretendo que recordéis el contenido del mensaje de aquel entonces. De hecho, os confieso que yo mismo tuve que volver a escucharlo para recordar los detalles de lo que yo mismo prediqué. Antes de dar los detalles, quería poner el título del mensaje y con el detalle de esta tarde. Una oración doctrinal 14, el Dios que pesa las acciones es el título, y el punto de esta noche, la justificación, una doctrina olvidada. En el mensaje anterior habíamos visto estos 3 puntos. La justicia de Dios, vimos cómo la Biblia declara muy claramente que Dios es un Dios justo y que Dios sí va a hacer un juicio y que sí es capaz de llevar ese juicio porque Él es todopoderoso y soberano y omnisciente, omnipresente y todos los demás atributos suyos. Vimos también la injusticia del ser humano, la pecaminosidad del ser humano y la justificación del injusto. ¿Cómo puede una persona injusta llegar a ser justificada? Y como esa es una doctrina muy importante, pues he decidido que esta noche me dedicaré solamente a ese punto, la justificación. Además, como es una doctrina que tristemente está casi olvidada, pues he decidido emplear casi todo el tiempo en prácticamente todo el tiempo emplearlo en este punto. Vamos entonces ya con la lectura del texto habitual y buscamos en nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 2. Leeremos los primeros 3 versículos y después de la lectura de estos versículos pediré al hermano Elmo si quiere pedir la bendición del Señor sobre la predicación de la palabra de Dios. Esperaré unos segundos para que todos lo encontréis. Y si alguien, por favor, me podría traer un vaso de agua, estaría bien. Primera de Samuel, capítulo 2, leemos desde el versículo 1, pero solamente hasta el versículo 3. No vamos a leer todos los 10 versículos del texto para
ganar algo de tiempo y como nos quedamos solamente con la última parte del versículo 3, pues es suficiente. Gracias, hermano. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Amén. Hermano Hermo, por favor. Señor y Padre, nos presentamos en su presencia, agradeciéndote, Señor, por tu paz y tu cuidado que nos ha traído, Señor, a tu casa para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Te ruego, Señor, que tú utilices a tu siervo, Señor, para tu palabra. Que tú hables a través de él, Señor, que es lo que queremos escuchar. Que todo lo que sea expuesto, Señor, sea de agradable para ti, Señor, y también, Señor, para nosotros, y que podamos llevar, Señor, nuestros corazones y aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias, Señor, por los que nos encontramos en esta edad, por los que están participando en redes sociales. Nos suplicamos, Señor, que nos guardes, nos cuides, nos des, Señor, entendimiento. Estas cosas te las ruego confiadamente por Cristo Jesús. Amén. A él toca el pesar las acciones. Hemos visto en el mensaje anterior que Jehová Dios es el juez supremo de todo el universo y que juzgará con justicia a toda criatura, a los vivos y a los muertos, a los humanos, ángeles y demonios. Lo que nos interesa principalmente es el juicio a los humanos, porque nosotros somos seres humanos y queremos saber cómo saldremos de ese juicio, si saldremos condenados o justificados. En los tribunales humanos la sentencia puede ser culpable o absuelto, pero en el tribunal de Dios es culpable o justificado, que no es lo mismo que absuelto. Un poco más adelante veremos esto con más detalles. Aunque me repito, por tercera vez, afirmo en el mensaje anterior, hemos visto que Dios, en base a que Él es el creador y sustentador del universo y de todo lo que en Él hay, se le otorga la autoridad de juez supremo. Y quien le otorga esa autoridad es Él mismo y no una entidad aparte. Y eso es así por la simple razón de que no hay ninguna autoridad superior a Jehová para que le otorgue o reconozca algo, sino que Jehová, como creador, sustentador y soberano absoluto, se otorga a sí mismo ese derecho natural de juzgar a sus criaturas. También vimos que todo ser humano, indiferentemente de que lo reconozca o no, es pecador, es injusto y es culpable delante de Dios, y por ende digno de ser condenado en el Tribunal Supremo del Altísimo. La pecaminosidad es universal, es decir, todos y cada uno de los seres humanos son pecadores delante de Dios, y este estado tiene dos aspectos. Son pecadores por naturaleza pecaminosa heredada de nuestro padre Adán, y son pecadores por pecar en actos, palabras, pensamientos y actitudes. Dios juzga con justicia y condena justamente a cada ser culpable conforme a sus obras y al nivel de la revelación del conocimiento de Dios que aquella persona tuvo. En el último punto del mensaje anterior vimos que Dios, que es justo, justifica a algunos pecadores por gracia por medio de la fe. Este punto
que en el anterior mensaje lo vimos muy por encima, como he dicho, es decir, en forma resumida, en este mensaje lo veremos detalladamente. Los teólogos le han dado el nombre de la doctrina de la justificación por la fe sola. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Volveremos unos 500 años atrás, cuando la doctrina bíblica de la justificación había sido escondida y enterrada bajo tierra, entre comillas, por supuesto, por las iglesias tradicionales, quienes enseñaban que la justificación delante de Dios se consigue por gracia, por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, más las obras propias. Entonces, repito, las religiones tradicionales enseñaban y enseñan hasta hoy en día que la salvación y la justificación es por gracia, por medio de la fe, más las obras que uno puede hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que la gracia de Dios, según ellos lo piensan, lo estoy explicando ahora, según la Iglesia Católica y Ortodoxa lo entiende. Según ellos, la gracia de Dios capacita al pecador para hacer obras dignas de ser justificados ante Dios. Por eso, si tú preguntas a un católico o a un ortodoxo cómo puede ser uno salvo y justificado ante la justicia divina, en la mayoría de los casos te van a decir por gracia, por medio de la fe. Lo único que el concepto de gracia que ellos tienen no es el mismo que el concepto bíblico de la gracia. Repito, ellos afirman que la gracia actúa en el pecador capacitándolo para hacer obras dignas de reconocimiento delante de Dios, obras dignas de ser justificados delante de Dios. Y así es hasta hoy día. Pero Dios, en su misericordia y por su gran amor con cual Él nos amó, en el siglo XVI despertó el espíritu de Martín Lutero, un monje católico agustino. Martín Lutero, tal como lo enseñaba la religión católica, buscaba la justificación de sus pecados delante de Dios por medio de las obras y disciplinas eclesiásticas que su religión le marcaba. Él mismo contaba cómo buscaba el favor y la justificación de sus pecados por medio de esas disciplinas en oraciones, ayunos, confesiones, misas, etc. Anécdotas sobre esto cuentan que en algunos momentos se pasaba 6 horas en el confesionario. Y una vez salido del confesionario, por el camino hasta su habitación se acordaba que habían todavía algunos pecados que él no había confesado y volvía otra vez al confesionario para que se confiese con el sacerdote, que hasta los tenían los, no sé cómo se llaman en la Iglesia Católica, los que reciben la confesión, si son solamente los sacerdotes, los curas, o hay también otras personas que pueden recibir esa confesión, le tenían miedo, que no me toque Martín Lutero, porque me va a tener aquí un montón de horas. Hasta un día, en varios momentos le han dicho, Martín, no vengas con esos pecadillos para confesar, ven con unos pecados en condiciones para confesar, macho. ¿Qué vas a confesar en un monasterio? También él mismo cuenta que ayunaba casi hasta morir, porque en múltiples ocasiones no tomaba ni bocado de pan ni gota de agua por tiempos muy largos. Pero como la doctrina de la justicia de Dios le aterrorizaba a Lutero, y por eso hacía todas esas cosas, Lutero llegó a odiar a Dios por su justicia. Y eso lo mantenía bastante en secreto, aunque en algunas situaciones él mismo lo confesó. De hecho, cuando
Cuando lo ordenaron, le preguntaron, Martín Lutero, ¿tú amas al Señor? Dice, si lo amo, lo odio por su justicia. Lutero entendía que Dios ha de juzgar y condenar la justicia del hombre, y esa realidad le aterrorizaba. Pero al leer y estudiar Romanos 1:17, que dice así, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, Dios alumbró su entendimiento y así entendió que la justificación es un don de Dios, un regalo que Dios otorga por gracia al pecador injusto y culpable, al pecador que de ninguna manera puede alcanzar la justicia divina exigida en su santa palabra. Lutero entendió que este pasaje enseña que Dios justifica al pecador que pone su fe en Cristo, porque Cristo pagó por sus pecados en la cruz y al creer en Él, Dios le otorga la justicia de Cristo por fe y para fe, de modo que el declarado justo por la gracia de Dios vivirá, es decir, podrá vivir piadosamente y tendrá vida eterna en la presencia del Señor. De este modo, la hermosa, la preciosa y gloriosa doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe fue redescubierta. La justificación por la fe sola fue la bomba que estalló y provocó la Reforma Protestante y fue una de las doctrinas pilares de la Iglesia en aquel entonces. Pero, tristemente, en nuestros días, la doctrina de la justificación ha vuelto a desaparecer, de modo que si a muchos cristianos les preguntaríamos sobre ella, no serían capaces de definirla. Y eso teniendo en cuenta que es la doctrina que habla de la sentencia eterna que una persona recibirá en el día del gran juicio de Dios. Alguien preguntó una vez a un creyente que tenía más de 25 años en la fe. Le dijo, hermano, ¿tú cómo entiendes la doctrina de la justificación? Y ese hermano le dio vergüenza reconocer que no sabe cómo entiende o que no entiende la doctrina de la justificación, que a lo mejor ni sabe lo que es la doctrina de la justificación. Le contestó, bueno, es que la justificación, la doctrina de la justificación es muy complicada, es algo muy profundo, hermano. Guy Prentice Waters inicia su libro Hablemos de la justificación con una anécdota que cuenta que en cierta ocasión un hermano dio una conferencia sobre la justificación y entre la audiencia había también un periodista. Y ese periodista escribió un artículo que el día siguiente apareció en el periódico. La sorpresa del hermano que dio la conferencia fue que cuando leyó el artículo, decía que la conferencia que se había dado era sobre la justa vacación. De la justificación se llegó a justa vacación. No sacan sonrisas, pero es triste. La mayoría de las personas, y entre ellos muchos creyentes, no saben definir la doctrina de la justificación por la fe sola. Y para mi vergüenza, lo confieso que yo también muchos años en mi vida como creyente no tenía ni la menor idea lo que quiere decir la doctrina de la justificación. Para comprobar de que esa doctrina tristemente se ha hecho muy olvidada, os voy a preguntar y os voy a dejar unos segundos pensar. Y de forma muy directa, como siempre lo voy a hacer. ¿Cómo entiendes tú la doctrina de la justificación? ¿Qué es para ti la justificación? Y no pretendo que me respondas ahora.
Pero quiero que te tomes unos segundos para pensarlo. ¿Cómo entiendes tú la doctrina de la justificación? ¿Es algo que crees que no es necesario que entiendas? ¿Que eso es para los pastores, diáconos o incluso solo para los teólogos? ¿Cómo entiendes tú la doctrina de la justificación? Permíteme recordarte que tu pastor o tu diácono no será justificado en tu lugar, sino que la justificación es personal, es individual. Nadie será justificado por pertenecer a una iglesia en concreto o por descendencia paternal, ni tampoco por implicación familiar. Yo no seré justificado delante de Dios porque mi esposa es justificada. Mis hijos no serán justificados porque yo soy justificado. Yo no seré justificado porque mi pastor es justificado o porque soy miembro y diácono en una iglesia de sana doctrina. O por ninguna otra razón que no sea únicamente por la gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, quien se entregó voluntariamente y pagó mi deuda legal ante Dios y por la misma gracia me otorgó como un don su justicia perfecta e infinita. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Quiero exponer una vez más en forma de resumen el estado de cada ser humano no regenerado, porque si no entendemos bien cuál era nuestro estado ante Dios, antes de nuestra conversión, la doctrina de la justificación por la fe sola pierde su brillo, pierde su valor, pierde su gloria. Por la herencia que nos ha dejado nuestro padre Adán, cada uno de los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es una inclinación natural que todo ser humano tiene hacia el pecado y rebeldía contra Dios. Es una incapacidad moral hacia toda buena obra. Es una situación de esclavitud al pecado, las debilidades de uno mismo y también al mismo Satanás. Es un estado de muerte espiritual en los delitos y pecados que uno se complace cometer y una situación de culpabilidad y condenación por representación federal adánica. Un cuadro nada alentador. La Biblia nos dice, aparte de todo esto que he afirmado, lo siguiente. En Efesios 2:3 leemos lo siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Énfasis añadido. Como siempre os digo, pues lo que es en letras más gruesas no es porque así sale en original, sino porque quise resaltar para llamar la atención sobre esa parte. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 dice lo siguiente con respecto a la humanidad. No sé si alcanzáis a ver la letra. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libere.
Cita de la Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 6. Esta es la situación o el estado de una persona en su naturaleza pecaminosa, corrupta, vergonzosa, culpable y muerta. Y eso se hace más preocupante aún cuando leemos lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La triste y muy preocupante situación en la que el ser humano se encuentra delante de Dios, cuando se ha de aplicar, hace resplandecer más aún el valor, la belleza, la honra y la gloria de la doctrina bíblica de la justificación por la fe sola. He buscado algunas definiciones de esta doctrina gloriosa. Guy Prentice Waters, el que escribió el libro Hablemos de la Justificación, dice lo siguiente: la justificación es un acta, un veredicto judicial. Nosotros somos los acusados. Se han presentado cargos contra nosotros y el juez tiene que dictar su veredicto. Solo hay dos veredictos posibles. Uno de ellos es condenado y el otro es justificado. Si somos condenados, el juez nos declara culpables. Si somos justificados, el juez nos declara justos. El juicio de Dios es parecido y también diferente a los juicios humanos. Tanto en uno como en otros, el acusado puede ser declarado culpable. Pero, mientras que en un juicio humano el acusado puede ser declarado inocente, es decir, libre de culpa, en el juicio de Dios el acusado puede declararse justo. La justificación es un acta, un veredicto. ¿Y qué declara Dios acerca de la persona justificada? Declara dos cosas. En primer lugar, que todos sus pecados son perdonados. Aunque fuéramos culpables de pecado, Dios nos perdona. En segundo lugar, nos declara personas justas. Cita de ese mismo libro, Hablemos de la Justificación. R.C. Sproul tiene también una definición que me ha llamado la atención y él dice lo siguiente. Primero inicia con una pequeña historia de Martín Lutero y dice así: Martín Lutero declaró que la justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la Iglesia se apoya o cae. Esta doctrina cardinal de la Reforma protestante fue vista como el campo de batalla para nada menos que el propio Evangelio. Perdón, no era una historia, era una afirmación de Martín Lutero. La justificación puede ser definida como el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios justo y santo. La necesidad suprema de las personas injustas es la justicia. Cristo provee esta falta de justicia en lugar del pecador creyente. La justificación solo por la fe significa la justificación únicamente por la justicia o el mérito de Cristo, no por nuestra bondad o por nuestras buenas obras. Y sigue con: la justificación es contable, es decir, somos declarados, somos contabilizados o considerados justos cuando Dios nos acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. La condición necesaria para esto es la fe. La fe que justifica es una fe viviente, no una profesión hueca de fe. La fe es una confianza personal que acepta únicamente a Cristo para su salvación. La fe salvífica es también una fe que acepta a Cristo como su Salvador y Señor. Nuestra justificación es por imputación. Dios nos transfiere por la fe la justicia de Cristo. Esto no se trata de una ficción legal, porque Dios nos atribuye el mérito real de Cristo, a quien ahora pertenecemos.
Se trata de una imputación real. Fin de la cita. En el mensaje anterior afirmé que desde antes de la fundación del mundo, en el seno de la Santa Trinidad, hubo un consejo, si lo podemos llamar así. Y en ese consejo Dios hizo un pacto eterno, como es llamado en Hebreos 13:20. Y en ese pacto se acordó que Dios el Padre entregaría a su Hijo un pueblo, y que el Hijo había de entregarse como sacrificio por la redención de ese pueblo, para que así ese pueblo, pecador, indigno, culpable y condenado, fuera justificado, santificado y glorificado. Y que esa obra de redención había de ser aplicada o efectuada por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de aquellos que forman parte de ese pueblo que el Padre le entregó al Hijo. En ese pacto eterno que Dios hizo consigo mismo, el Hijo habría de despojarse de su gloria eterna, lo que estamos celebrando en esos días, la encarnación del Hijo eterno. Había de humillarse hasta lo sumo y tomar cuerpo de carne y hacerse hombre, y vivir como hombre en perfecta obediencia y santidad, para que después, voluntariamente, tomara sobre él los pecados y la culpa de ese pueblo que el Padre le había dado, y se ofreciera en sacrificio perfecto y perpetuo por ellos, muriendo así en la cruz del Calvario. Y se presentó en ofrenda de grato olor delante de su Padre amado, absorbiendo en él toda la santa, justa y perfecta ira de Dios, que habrían de recibir sus escogidos, su pueblo. Y el Padre recibió el sacrificio del Cordero que fue inmolado, el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y consideró que ese sacrificio es perfecto, suficiente y perpetuo para quitar el pecado y la culpa y la condenación del pueblo de Dios. Y como señal de confirmación de que el Padre fue satisfecho con el sacrificio de Cristo, le resucitó de los muertos, tal como leemos en la Sagrada Escritura, en Romanos 4:25, donde dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero no solamente eso, sino que Cristo, en su gran misericordia y bondad, no solamente quitó nuestra culpa y condenación, sino que nos imputó, nos traspasó, nos otorgó su justicia perfecta por gracia por medio de la fe. Alabado y glorificado y magnificado sea su nombre por los siglos de los siglos. Romanos 5:18 dice lo siguiente: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí hacemos una pequeña explicación para que no caigamos en el universalismo. Si leemos ese versículo y lo entendemos literalmente tal cual, entendemos que todos los seres humanos de todas las épocas serán justificados. Porque dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No es de forma literal tal cual se lee, sino que Adán fue representante de la raza humana, de la raza física. Entonces, Adán es representante del ser humano, de su pueblo. Cristo es representante de su pueblo espiritual, el pueblo que el Padre le ha entregado, sus escogidos, sus ovejas, el trigo,
Y de esa forma, de la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos. ¿Cuáles todos? Todos esos que forman su pueblo, la justificación de vida. Y eso lo vemos leyendo los capítulos anteriores y posteriores de Romanos 5. Y también en el mismo texto, en el mismo capítulo 5 de Romanos. Como en Adán hemos pecado y somos culpables y condenados, de la misma manera en Cristo somos justificados. Adán es nuestro representante federal para condenación, mas Cristo es representante federal para justificación. Adán representa a su pueblo, a la raza humana, y Cristo representa a su pueblo, a sus escogidos, los que han sido regenerados por gracia por medio de la fe, tal como leemos en Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. También en 2 de Corintios 5:21, Maffer, ¿me ayudas, por favor? Gracias. 2 de Corintios 5:21, leemos también: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Romanos 1:17, ese versículo que despertó a Martín Lutero: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿la justificación es por gracia o es por obras? Por gracia. Con estas citas creo que ha quedado suficientemente probado que tanto las citas de los dos teólogos mencionados anteriormente y lo que yo he expuesto es verdadero y en perfecta coherencia con la enseñanza bíblica. Es decir, como el hermano Willy confesaba ahora, la doctrina de la justificación por gracia, por medio de la fe sola, es la verdad de Dios. Pero al leer la Biblia nos encontramos con un versículo que parece que derrumba todo lo que hemos dicho anteriormente. Y este versículo es Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué hacemos con este versículo? ¿Cómo reaccionamos ante él? ¿Damos razón a los católicos y ortodoxos? Algunos hermanos dicen, no, es que mira, se trata de un solo versículo que diría que la justificación es por obras. El resto de la Biblia dice que es por fe, así que le damos crédito a la mayoría. ¿Qué pensáis? Por obras y estás redimido. La forma de pensar de ese supuesto hermano que dice, y no son pocos que dicen esto, no, es que esto es solo un versículo. La mayoría dice lo contrario, así que nos olvidamos de lo que dice ese versículo y nos quedamos con lo que dice la mayoría. Esa forma de pensar es muy peligrosa por varias razones. 3 voy a enumerar. Quizá hay más, pero yo voy a enumerar 3.
¿Por qué es peligrosa? Porque no considera toda la Escritura como palabra de Dios. Porque no considera la Escritura como infalible e inerrante. Y porque crea un precedente pecaminoso de interpretación bíblica, pensando que pueda haber contradicciones en la Biblia, y entonces el criterio de interpretación será que la mayoría gana, como si fuera democracia, no teocracia. Hermanos, es suficiente una sola afirmación sobre cualquier cosa, sobre cualquier asunto en la Biblia, para que esa afirmación sea veraz. No es necesario que se repita 200 veces o 10 veces o 3 veces. Con que la Biblia lo diga una vez es suficiente para que sea veraz. Si hay otros textos que parecen contradictorios con el primero, que a lo mejor es solitario, debo enfocar mi máxima atención a ese versículo solitario o a la minoría si hay más versículos, que parecen contradecir a la mayoría. Así que vamos a ver qué ocurre con nuestro versículo de Santiago capítulo 2. Y el primer paso que hacemos, y va a ser el único, es leer los versículos de alrededor de él. A ver qué dice un poquito antes y un poquito después de este versículo. Así que os invito a que busquéis en vuestras Biblias, en Santiago capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 17. Santiago capítulo 2. Santiago 2 del 17 en adelante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, creo que solamente con una lectura atenta hemos entendido que el tema de estos versículos, no es el cómo una persona es justificada, sino lo absurdo que es afirmar que uno tiene fe, pero sus obras no lo confirman. Habla de la supuesta fe, la fe muerta, la fe sin obras, y que es ridículo defender esa fe. Y da ejemplo de Abraham y a Rahab, como la fe, que era en el caso de ellos auténtica, fue confirmada por medio de las obras. De hecho, en el mismo texto, en un versículo dice que Abraham fue justificado por fe y en otro dice que fue justificado por obras. O sea, hasta el mismo Santiago se contradice. No. Habla de dos aspectos diferentes. Habla de las obras que justificaron a Abraham o a Rahab. Las obras que en realidad confirmaron que la fe que ellos tuvieron
era auténtica. Y si necesitamos un argumento más, leemos Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es en este momento cuando me identifico totalmente con Juan Calvino, que escribió lo siguiente. Pero antes de dar la cita de Calvino, quizá, no sé si a vosotros os parece eso, pero a mí me parece, Señor, ¿cuánto necesitamos repetir y repetir y repetir una y otra vez de tus misericordias, de tu gracia, de tu bondad, para que lo entendamos y que nos remontamos a esa enseñanza? Juan Calvino escribió lo siguiente: muchas veces me viene a la mente este pensamiento. A ver cuál pensamiento era. Dice así: temo hacer una injuria a la misericordia de Dios, esforzándome con tanta solicitud en defenderla y mantenerla, como si fuese algo dudoso u oscuro. Mas, como nuestra malicia es tal que jamás concede a Dios lo que le pertenece si no se ve forzada por necesidad, me veo obligado a detenerme aquí algo más de lo que quisiera. Cita de la Institución de la Religión Cristiana. Entramos en el último punto y el más corto del mensaje. Preguntas cruciales. A mí me habría gustado desarrollar más este punto, pero el tiempo, como bien lo sabéis, es mi enemigo. Y quiero contestar a unas preguntas que yo las considero cruciales. Son muy simples las preguntas y mayormente contestaré con una o varias citas bíblicas y unos muy breves comentarios, y eso sí que son breves. La primera pregunta: ¿qué justifica al pecador? Creo que aquí no sé. Bien. ¿Qué justifica al pecador? La respuesta la tenemos en Romanos 4, versículo 6, y en Romanos 8, versículo 33, y es la siguiente. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién justifica al pecador? Dios. La segunda pregunta: ¿con base en qué justifica Dios? Y tenemos como respuesta Romanos 4:3 y Romanos 3:20 y 24. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en la siguiente cita: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿con base en qué justifica Dios? ¿Cómo es la justificación? Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. La siguiente pregunta: ¿es Dios injusto al justificar personas injustas y pecadoras? ¿Es Dios injusto al justificar personas injustas y pecadoras? La respuesta la tenemos en los versículos 23 al 26 de Romanos 3. Y dice así:
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en 1 de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De ninguna manera es injusto Dios al justificar a los que son de la fe en Jesús. Más bien sería lo contrario. Es decir, si no los justificaba, habría sido injusto. ¿Por qué? Porque Cristo ya recibió la paga por la injusticia de ellos, es decir, la muerte en la cruz, y como representante federal de su pueblo, Cristo, al vivir en perfecta e intachable justicia delante de Dios, les otorgó, les imputó, les contabilizó su justicia como si fuera de ellos. Hubo ese intercambio glorioso, como lo llaman los teólogos. Quitó el pecado que estaba sobre mí, me lo quitó, lo tomó Él, y la justicia que es suya, me la traspasó a mí. ¿Fueron los pecadores e injustos los que buscaron ser justificados? La siguiente pregunta. ¿Fueron los pecadores e injustos los que buscaron ser justificados? Respuesta la tenemos en Romanos 9, de 30 al 33, y un par de citas más. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. En Romanos 3, 10 y 11 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en Lucas 19, 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los perdidos buscaron a Dios, sino Dios buscó a los perdidos. ¿A quién justifica Dios? La siguiente pregunta y la penúltima. ¿A quién justifica Dios? La respuesta la tenemos en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Si Dios no había predestinado en amor desde antes de la fundación del mundo a su pueblo, ellos, o mejor dicho nosotros, también nos habríamos ido a la condenación eterna, condenación justa y eterna. ¿A dónde van? Los que no han sido justificados. Y la última pregunta: ¿cuáles son los efectos de la justificación? En Romanos 5:1 leemos lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:1 leemos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8:33 y 34 leemos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, leemos de nuevo esta cita, no es un error, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó.
qué maravillosas consecuencias trae a mi vida y a tu vida si estás justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ningún acusador y ninguna condenación hay para los que han sido justificados por su gracia y estarán en gloria con aquel que los justificó. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Perdón, faltaba una pregunta. ¿Es la doctrina de la justificación por la fe sola una licencia para vivir descuidadamente? Si esa doctrina me dice que yo siendo justificado estoy en paz con Dios, de ninguna manera alguien podrá levantar acusación contra mí y de ninguna manera seré condenado, sino que seré glorificado, esa doctrina de la justificación ¿es una licencia para vivir descuidadamente? Respuesta, de ninguna manera. Y leemos en Romanos 6, de 17 al 19, lo siguiente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, se refiere antes de la conversión, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En conclusión, ¿qué puedo decir como conclusión a este mensaje? Lo único que creo que es apropiado y coherente con la doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe es postrarnos en adoración ante su majestad y darle gracias y alabarlo y glorificarlo con nuestras vidas en todos los días que Él nos conceda, arrepintiéndonos de nuestros pecados y esforzándonos a vivir en santidad delante de Él, hasta que estaremos juntamente con Él en gloria. Y así seguir glorificándole por los siglos de los siglos, una eternidad, tras otra eternidad, tras otra eternidad, tras otra eternidad. Amén. Nos salva.